¿Alguna vez han sentido que la muerte nos observa desde las sombras? Mi historia comenzará con una confesión que me ha perseguido por décadas. Lo que vi aquella noche en la curva de Chiapas no debería ser posible en este mundo. Pero les juro por lo más sagrado que cada palabra que voy a contarles es verdad. Prepárense para escuchar la historia que cambió mi vida para siempre y que nunca he podido olvidar. Mi nombre es Ernesto Vidal y trabajo como camionero desde hace más de 30 años. He recorrido prácticamente todas las carreteras de México, desde Tijuana hasta Cancún, y me he encontrado con todo tipo de situaciones extrañas en mis viajes. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me sucedió hace apenas 3 meses, en una remota carretera de Chiapas. Antes de contarles lo que vi esa noche, tengo que hablarles de mi infancia. Nací en un pequeño pueblo llamado San Juan Chamula, a unos kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Mi madre era indígena tzotzil y mi padre un mestizo que trabajaba como mecánico. Vivíamos en una casa humilde, pero nunca nos faltó lo necesario. Yo era un niño feliz, rodeado del cariño de mis padres y de mi abuela paterna, doña Rosario, que vivía con nosotros. Cuando tenía 8 años, sucedió algo que marcó mi infancia para siempre. En el pueblo vivía una mujer llamada Isabel Méndez. Era joven, quizás unos 25 años, y muy hermosa. Tenía el cabello negro largo hasta la cintura, y siempre vestía con huipiles bordados a mano. Isabel era maestra en la escuela primaria, y todos los niños la adorábamos. Ella tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar donde estuviera. Un día, Isabel dejó de ir a la escuela. Nos dijeron que estaba enferma y que volvería pronto, pero pasaron los días y no regresó. Una mañana, mi abuela me despertó temprano y me dijo que teníamos que ir al velorio de la maestra Isabel. No entendía bien lo que significaba velorio, pero la expresión en el rostro de mi abuela me indicó que era algo muy triste. Llegamos a una casa donde había mucha gente reunida. Adentro, en una habitación iluminada con velas, estaba Isabel, acostada en un ataúd. Parecía dormida. Vestía un huipil blanco con bordados azules y rojos, el más hermoso que le había visto jamás. Era un vestido tradicional tzotzil para ocasiones especiales, con intrincados bordados que representaban flores y aves del paraíso. Recuerdo que me quedé mirándola fijamente, esperando que abriera los ojos y nos sonriera como siempre lo hacía, pero no lo hizo. Mi abuela me explicó que Isabel había muerto de mal de ojo, aunque años después supe que en realidad había sido una fiebre muy alta que no pudieron controlar a tiempo. En nuestro pueblo, muchas enfermedades todavía se atribuían a causas sobrenaturales. El entierro de Isabel fue al día siguiente. Todo el pueblo asistió. Mientras bajaban su ataúd a la tierra, vi cómo mi madre y otras mujeres lloraban desconsoladamente. Yo también lloré, no tanto por entender completamente lo que significaba la muerte, sino porque sentía la tristeza que inundaba el ambiente. Los años pasaron. Crecí, me casé, tuve hijos y eventualmente me convertí en camionero. La vida en el pueblo se me hizo pequeña y decidí buscar otras oportunidades. Mi matrimonio no funcionó y terminé divorciándome. Mis hijos crecieron y formaron sus propias familias. Yo me dediqué por completo a la carretera, que se convirtió en mi verdadero hogar. Volviendo a lo que sucedió hace 3 meses. Era una noche de octubre, de esas en las que la neblina baja espesa por las montañas de Chiapas y hace que conducir sea casi un acto de fe. Yo llevaba una carga de mercancía desde Tuxtla Gutiérrez hasta San Cristóbal de las Casas. Conocía bien esa ruta, la había recorrido cientos de veces, pero esa noche había algo diferente en el ambiente, un silencio inusual, como si la selva contuviera la respiración. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando llegué a esa curva pronunciada que los locales llaman la Curva del Diablo. Se le conoce así porque ha sido escenario de numerosos accidentes fatales a lo largo de los años. Los lugareños dicen que en ese punto se cruzan energías negativas que confunden a los conductores y los hacen perder el control. Reduje la velocidad como siempre hacía en esa parte del camino. La neblina era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros frente a mi parabrisas. Fue entonces cuando la vi. Al borde de la carretera, justo en la curva, estaba parada una mujer. Vestía completamente de blanco.
Mi primer pensamiento fue que era extraño encontrar a alguien en ese lugar tan remoto y a esa hora de la noche. Pensé que podría ser alguna viajera que necesitaba ayuda, así que comencé a detener el camión. A medida que me acercaba, algo en mi interior comenzó a agitarse. Había algo en esa mujer que me resultaba familiar, aunque no podía verle bien el rostro debido a la neblina. Cuando finalmente detuve el camión a unos metros de ella y la iluminé con los faros, sentí que el alma se me caía a los pies. La mujer tenía el cabello largo y negro. Su rostro, aunque más envejecido de lo que recordaba, era inconfundible. Y lo que más me impactó, vestía exactamente el mismo huipil blanco con bordados azules y rojos con el que habían enterrado a Isabel Méndez hace más de 40 años. Me quedé paralizado, con las manos aferradas al volante. No podía ser ella. Isabel había muerto cuando yo era niño. La habíamos enterrado. Yo mismo había visto cómo bajaban su ataúd a la tierra. Tenía que ser una coincidencia. Una mujer que se parecía a ella y que casualmente llevaba un huipil similar. Pero entonces, como si hubiera leído mis pensamientos, la mujer me miró directamente y sonrió. Era la misma sonrisa que iluminaba el aula de nuestra escuela. La misma sonrisa que yo recordaba de mi infancia. La sonrisa de Isabel. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Quería arrancar el camión y alejarme de allí lo más rápido posible, pero algo me lo impedía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera clavado en mi asiento. La mujer comenzó a caminar hacia el camión, con pasos lentos y elegantes. No parecía tocar el suelo al andar, sino que se deslizaba sobre él como si flotara. Llegó hasta mi ventanilla y me miró fijamente. «Ernesto», dijo con una voz suave que parecía venir de muy lejos. «¿Me recuerdas?» Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Cómo sabía mi nombre? Yo nunca le había dicho cómo me llamaba. «¿Isabel?», pregunté con voz temblorosa. Ella asintió lentamente, sin dejar de sonreír. «Pero tú estás muerta», completó ella mi frase. «Sí, lo estoy. Hace mucho tiempo. No podía creer lo que estaba sucediendo. Tenía que ser un sueño, una alucinación provocada por el cansancio y las largas horas de conducción. Me froté los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos nuevamente, la aparición hubiera desaparecido, pero seguía allí, mirándome con esos ojos profundos y oscuros. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar finalmente. «Necesito tu ayuda, Ernesto», respondió Isabel. «No puedo descansar en paz. Hay algo pendiente que debo resolver». «¿Qué cosa?». «La verdad», dijo ella, y su rostro se ensombreció. «La verdad sobre mi muerte». En ese momento, un frío intenso inundó la cabina de mi camión. Tan frío que podía ver mi aliento condensarse frente a mí. Las ventanillas se empañaron rápidamente y la radio, que había estado apagada, comenzó a encenderse y apagarse por sí sola, emitiendo estática. «No morí de fiebre como te dijeron», continuó Isabel. «Me mataron, Ernesto, y el responsable nunca pagó por lo que hizo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Isabel había sido asesinada? ¿Quién podría haber querido hacerle daño a una persona tan querida por todos? ¿Quién te mató?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Isabel acercó su rostro al mío, tanto que pude sentir un frío intenso emanar de ella. Sus labios se movieron, pero antes de que pudiera escuchar su respuesta, un camión pasó en dirección contraria, haciendo sonar su claxon estrepitosamente. El ruido me sobresaltó y por reflejo cerré los ojos. Cuando los abrí nuevamente, Isabel ya no estaba allí. Me bajé del camión, llamándola desesperadamente. Recorrí los alrededores con la linterna de mi celular, pero no había rastro de ella. Había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. Aturdido y confundido, volví a subir al camión. Tenía que seguir mi camino, aunque lo único que quería era salir corriendo de allí. Arranqué y continué conduciendo hacia San Cristóbal, pero mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Realmente había visto el fantasma de Isabel? ¿O todo había sido producto de mi imaginación, del cansancio y la soledad de la carretera? Y si realmente era ella, ¿quién la había matado? ¿Por qué después de tantos años seguía atrapada en este mundo? No pude conciliar el sueño en los días siguientes. La imagen de Isabel parada en esa curva,
con su huipil blanco bordado. Me perseguía constantemente. Decidí que tenía que investigar, que tenía que descubrir la verdad sobre su muerte si es que realmente había sido asesinada. Cuando terminé mi ruta, pedí unos días libres y regresé a San Juan Chamula, mi pueblo natal. Hacía años que no volvía. Mi abuela y mis padres habían fallecido hacía tiempo, pero aún quedaban algunos familiares y conocidos que podrían recordar a Isabel y las circunstancias de su muerte. El pueblo había cambiado mucho. Se había modernizado en algunos aspectos, pero seguía conservando sus tradiciones y su esencia. Fui directamente a visitar a mi tío Joaquín, hermano de mi madre, que ahora era un anciano respetado en la comunidad. Cuando le pregunté por Isabel Méndez, vi cómo su rostro se tensaba. Era evidente que el tema le incomodaba. ¿Por qué quieres saber sobre ella después de tanto tiempo?, me preguntó con suspicacia. Le conté lo que había visto en la curva, omitiendo algunos detalles para que no pensara que estaba loco. Le dije que había tenido sueños recurrentes sobre ella y que necesitaba saber más sobre las circunstancias de su muerte para poder encontrar paz. Mi tío me observó largamente, como evaluando si debía compartir conmigo lo que sabía. Finalmente, soltó un suspiro profundo y comenzó a hablar. La muerte de Isabel no fue como te contaron, dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera que alguien nos escuchara. No murió de fiebre ni de mal de ojo. La verdad es mucho más oscura. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Entonces era cierto? ¿Isabel había sido asesinada? ¿Isabel estaba embarazada cuando murió?, continuó mi tío. Nadie lo sabía excepto ella y el padre de la criatura, un hombre poderoso del pueblo, casado, que no podía permitir que se supiera que había tenido una relación con la maestra. ¿Quién era?, pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer dentro de mí. Mi tío bajó aún más la voz. Don Esteban Ruiz, el presidente municipal de aquel entonces. El nombre me cayó como un balde de agua fría. Don Esteban Ruiz había sido un hombre muy respetado en el pueblo, dueño de tierras y negocios. Murió hace unos 15 años, según me habían contado. Cuando Isabel le dijo que estaba embarazada, él le dio dinero para que abortara y se fuera del pueblo, continuó mi tío. Pero ella se negó. Quería tener al bebé y estaba dispuesta a enfrentar las habladurías y el rechazo. Incluso amenazó con contar la verdad si él no la apoyaba. ¿Y entonces él la mató?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. No directamente, respondió mi tío. Contrató a alguien para que le diera un susto, para convencerla de que se fuera. Pero las cosas se salieron de control. El hombre la golpeó tan brutalmente que le causó hemorragias internas. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, ya era demasiado tarde. La llevaron al hospital de San Cristóbal, pero murió en el camino. ¿Y nadie dijo nada? ¿Nadie denunció lo que había pasado? Don Esteban era muy poderoso, sobrino. Tenía comprada a la policía, a los médicos. El certificado de defunción dice que murió de fiebre tifoidea, y todos en el pueblo sabían que era mejor no hablar del tema si querían seguir viviendo tranquilos. Me quedé en silencio, tratando de asimilar toda esa información. Isabel había sido asesinada por querer tener a su hijo, por negarse a ceder ante las amenazas de un hombre poderoso. Y su muerte había quedado impune durante más de 40 años. ¿Y quién fue el hombre que la golpeó?, pregunté finalmente. El que don Esteban contrató. Mi tío desvió la mirada, visiblemente incómodo. Eso no importa ya, Ernesto. Ese hombre también está muerto. Se ahorcó unos meses después. Dicen que no pudo vivir con la culpa. Pero yo necesitaba saberlo. Necesitaba conocer todos los detalles, toda la verdad, si quería ayudar a Isabel a descansar en paz. Por favor, tío. Necesito saberlo. Mi tío me miró directamente a los ojos. Fue Rodrigo Méndez, el hermano de Isabel. Esa revelación me dejó sin palabras. ¿Su propio hermano? ¿Cómo podía alguien hacer algo así a su propia sangre? Don Esteban tenía información comprometedora sobre Rodrigo, explicó mi tío. Lo tenía atrapado. Le ofreció dinero y protección a cambio de que convenciera a su hermana de irse. Pero Rodrigo tenía problemas con el alcohol. Esa noche bebió demasiado antes de ir a hablar con Isabel y perdió el control. La historia era cada vez más terrible. Una joven maestra, embarazada, golpeada hasta la muerte por su propio hermano bajo las órdenes del hombre que la había dejado embarazada. ¿Y dónde está enterrada Isabel?,
Pregunté. Quiero visitar su tumba. En el cementerio viejo, detrás de la iglesia. Pero hace años que nadie va a visitarla. Su familia se mudó del pueblo después de lo que pasó con Rodrigo. No quedó nadie que cuidara de su tumba. Esa tarde fui al cementerio. Me costó trabajo encontrar la tumba de Isabel, cubierta de maleza y abandonada. En la lápida, descolorida por el tiempo y la lluvia, apenas se podía leer su nombre y la fecha de su muerte. Limpié la tumba lo mejor que pude y coloqué unas flores silvestres que había recogido en el camino. Me senté frente a ella y le hablé, aunque me sentía un poco ridículo haciéndolo. Isabel, dije en voz baja, ya sé la verdad sobre tu muerte. No fue justa y nadie ha pagado realmente por lo que te hicieron. Pero ahora, después de tanto tiempo, al menos alguien conoce la verdad y no te ha olvidado. No sé qué esperaba que sucediera. Tal vez que sintiera su presencia, que me diera alguna señal. Pero no ocurrió nada. Solo el silencio del cementerio y el canto lejano de los pájaros. Regresé al pueblo y pasé la noche en casa de mi tío. Al día siguiente, tenía que volver a mis rutas de trabajo, pero había algo más que quería hacer antes de irme. Fui a la escuela primaria, la misma donde Isabel había enseñado. El edificio había sido remodelado, pero seguía en el mismo lugar. Me presenté como un antiguo alumno que quería saber si guardaban algún registro de los maestros que habían trabajado allí hacía 40 años. La directora, una mujer amable de mediana edad, me permitió revisar los archivos antiguos. Entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, encontré lo que buscaba. Una foto grupal de los maestros de 1975, el año en que Isabel murió. Allí estaba ella, con su eterna sonrisa, rodeada de sus compañeros, joven, hermosa y llena de vida. Sin saber que le quedaba tan poco tiempo, pedí permiso para llevarme la foto, o al menos para hacer una copia. La directora accedió, conmovida por mi interés en preservar la memoria de una antigua maestra. Con la copia de la fotografía en mi bolsillo, me despedí de mi tío y volví a mi camión. Tenía que retomar mi ruta, pero antes, había algo más que debía hacer. Esperé hasta la noche y conduje de nuevo hacia la curva del diablo. Quería ver si Isabel aparecía otra vez. Necesitaba decirle que conocía la verdad, que su historia no había sido olvidada. Llegué a la curva alrededor de la misma hora en que la había visto la vez anterior. La neblina era igual de espesa, envolviendo todo en un manto grisáceo. Detuve el camión exactamente en el mismo lugar y esperé. Pasaron los minutos y no ocurría nada. Comencé a pensar que tal vez no volvería a verla, que quizás mi mente me había jugado una mala pasada la primera vez. Entonces, cuando estaba a punto de encender el motor y marcharme, la vi. Estaba parada un poco más adelante, en el mismo sitio que antes, con el mismo huipil blanco bordado con flores azules y rojas. Su cabello negro ondeaba suavemente, aunque no había viento. Salí del camión y caminé hacia ella, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. A medida que me acercaba, podía distinguir mejor sus rasgos. Era exactamente como la recordaba de niño, como en la fotografía que llevaba en mi bolsillo. Isabel, dije cuando estuve a unos pasos de ella, he descubierto la verdad. Sé lo que te pasaron. Ella me miró con ojos tristes pero agradecidos. Gracias, Ernesto, dijo con esa voz que parecía venir de otro mundo. Has hecho lo que nadie se atrevió a hacer en todos estos años. ¿Ahora podrás descansar en paz?, le pregunté. Isabel negó lentamente con la cabeza. Todavía no. Hay algo más que debe hacerse. ¿Qué cosa? Dímelo y lo haré. La gente debe conocer la verdad, respondió ella. Todos deben saber lo que pasó. Mi historia no debe quedar en el olvido. El hijo de don Esteban es ahora el alcalde de San Juan Chamula. Está siguiendo los pasos de su padre, abusando de su poder, silenciando a quienes se atreven a enfrentarlo. La historia está repitiéndose, Ernesto, y debe detenerse. Comprendí lo que Isabel me pedía. Quería justicia, no solo para ella, sino para evitar que otras mujeres sufrieran el mismo destino. Quería que la verdad saliera a la luz, después de tantos años oculta bajo mentiras y silencios cómplices. Te prometo que lo haré, le dije. Contaré tu historia. Todos sabrán lo que realmente pasó. Isabel sonrió, y por un momento, pareció que un rayo de luz iluminaba su rostro en medio de la neblina. Gracias, Ernesto, dijo. Siempre fuiste un niño bueno. Ahora eres un hombre valiente. Y entonces,
tan repentinamente como había aparecido, comenzó a desvanecerse frente a mis ojos, como si la neblina la absorbiera lentamente. «Espera», grité, tratando de alcanzarla. «¿Volveré a verte?» Pero ya no estaba allí. Solo quedaba la neblina y el silencio de la noche. Regresé a mi camión con el corazón palpitando fuertemente. No sabía exactamente cómo iba a cumplir mi promesa, pero estaba determinado a hacerlo. La verdad sobre la muerte de Isabel Méndez saldría a la luz después de 40 años. Los días siguientes los pasé planeando cómo proceder. No tenía pruebas concretas, solo el testimonio de mi tío y lo que Isabel me había contado. Pero estaba seguro de que si comenzaba a indagar, encontraría más personas que conocían la verdad y que quizás ahora, después de tanto tiempo, estarían dispuestas a hablar. Volví a San Juan Chamula y comencé a investigar. Hablé con antiguos amigos y vecinos, con personas que habían conocido a Isabel. Al principio, todos se mostraban reacios a hablar, pero poco a poco, a medida que les contaba lo que sabía, algunos comenzaron a abrirse. Una anciana que había sido amiga de la madre de Isabel me confirmó la historia del embarazo. Un ex policía retirado me habló de cómo don Esteban había manipulado la investigación, y lo más sorprendente, encontré a una mujer que había sido paciente en el hospital el día que llevaron a Isabel. Ella vio el estado en que llegó y escuchó a los médicos comentar que había sido víctima de una brutal golpiza. Con todos esos testimonios, decidí contactar a un periodista de un diario de San Cristóbal. Le conté toda la historia, desde la aparición de Isabel en la curva hasta lo que había descubierto sobre su muerte. No sé si creyó la parte del fantasma, pero se interesó mucho en la historia de corrupción y encubrimiento. El periodista publicó un artículo que causó revuelo en la comunidad. Tituló la pieza, «Justicia para Isabel, la verdad sobre un crimen impune tras 40 años». El artículo no mencionaba mi encuentro sobrenatural, se centraba en los hechos concretos sobre su muerte y cómo se había encubierto. La publicación provocó un escándalo en San Juan Chamula. El hijo de don Esteban, actual alcalde, negó todas las acusaciones y amenazó con demandar al periódico. Pero el artículo había abierto la caja de Pandora. Más personas comenzaron a hablar, a compartir lo que sabían o habían escuchado a lo largo de los años. Un grupo de mujeres del pueblo organizó una marcha en memoria de Isabel y de otras mujeres víctimas de violencia. Colocaron flores y velas en su tumba abandonada. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad y el abuso de poder. La presión social fue tan grande que las autoridades estatales se vieron obligadas a abrir una investigación sobre el caso. Aunque ya no se podía hacer justicia penal porque todos los implicados directos habían fallecido, sí se podía establecer la verdad histórica. Unas semanas después, volví a la curva del diablo. Quería contarle a Isabel todo lo que había logrado, cómo su historia había salido a la luz y el impacto que estaba teniendo. Esperé durante horas, pero ella no apareció. Regresé la noche siguiente, y la siguiente, pero el resultado fue el mismo. Isabel ya no estaba allí. Una parte de mí se entristecía pensando que tal vez nunca volvería a verla, pero otra parte sentía paz, porque quizás al cumplir mi promesa, había ayudado a su espíritu a encontrar el descanso que buscaba desde hacía tanto tiempo. Un mes después, recibí una llamada del periodista. Me contaba que debido a todo el revuelo causado por el caso de Isabel, el hijo de don Esteban había perdido las elecciones municipales. El nuevo alcalde era un joven maestro que prometió transparencia y justicia para la comunidad. La última vez que pasé por San Juan Chamula, visité la tumba de Isabel. Ya no estaba abandonada. Habían colocado una placa nueva con su nombre completo y una inscripción que decía, Maestra Isabel Méndez, 1950-1975. Su verdad finalmente se conoce. Su memoria vive en quienes luchan por la justicia. Mientras estaba allí, sentí una brisa cálida que acariciaba mi rostro. Por un momento me pareció percibir el aroma de las flores bordadas en aquel huipil blanco que Isabel llevaba tanto en vida como en muerte. Y aunque no la vi, sentí su presencia, su gratitud, su paz. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la curva del diablo, disminuyo la velocidad y miro con atención. Nunca he vuelto a ver a Isabel allí, pero a veces, cuando la neblina es espesa y la noche es silenciosa, me parece escuchar un susurro lejano,
como una voz que dice, «Gracias, Ernesto». Y yo respondo en silencio, «Descansa en paz, Isabel. Tu historia no será olvidada». Así concluye mi relato, amigos. Una historia sobre cómo los secretos más oscuros siempre encuentran la manera de salir a la luz, sobre cómo los muertos a veces regresan para buscar la justicia que no encontraron en vida. Les agradezco enormemente por haberse quedado hasta el final de esta historia. Si les ha gustado y quieren seguir escuchando relatos como este, no olviden darle like a este video y, lo más importante, suscribirse al canal. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles estas historias emocionantes. Recuerden que cada suscripción cuenta. Cada uno de ustedes hace posible que estas historias lleguen a más personas. Nos vemos en el próximo video con otra historia que les pondrá los pelos de punta. Hasta pronto.